Salmo 139, versículo 16. Dice así la preciosa palabra del Señor: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban aquellas cosas escritas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Mis amados, es una palabra de gran bendición para todos nosotros, porque en el diario ir y venir de la vida nos hacemos interrogantes, nos hacemos preguntas como: ¿qué es lo que yo debo de hacer en la vida? ¿Qué sería lo que me da mayor resultado? ¿Qué sería lo que hace que yo me sienta realizado, que me sienta feliz, que me sienta contento? Por eso es que la palabra del Señor nos da un hilo conductor para que en realidad nosotros estemos persiguiendo o haciendo o realizando no cosas que no estamos proyectados por la mano divina, no haciendo cosas que no fuimos creados para ellas. Y el punto más importante del Salmo 139, versículo 16, es que la palabra del Señor habla que Dios tiene un libro. Y el salmista David, con el tiempo que iba pasando, en la intuición del Espíritu Santo y la dirección de él, se dio cuenta que toda su vida estaba diseñada, que toda su vida estaba programada por el Creador. El punto importante es llegar a descubrir qué es lo que está escrito en el libro de Dios con respecto a cada uno de nosotros. Porque el contraste a estos asuntos de la vida es que de pronto nosotros nos programamos o nosotros diseñamos algo que queremos ser, algo que queremos realizar, y muchas veces las cosas no se nos dan o las puertas no se abren, y a la final del día nos vamos a encontrar cansados, fatigados, desilusionados, estresados. Pero el punto importante está, como dice el salmista, dice: en tu libro estaban aquellas cosas escritas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Entonces, el punto que hemos venido enseñando, el punto que hemos venido escudriñando, o la tarea que nos corresponde a nosotros, es llegar a descubrir cuál es el diseño de Dios para mi vida, cuál es el diseño de Dios para mi futuro, para mi porvenir. En otras palabras, cuál es la tarea que Dios me encargó, que Dios me recomendó. En otras palabras, ¿para qué estoy yo destinado? Noten ustedes, mis amados, de que las cosas que cobran cuerpo, o sea, que se materializan, en algún momento de la vida o en el anticipado conocimiento de Dios, ya eso fue diseñado. Ya fue diseñado, mis amados. Por eso es que la palabra del Señor dice que cuando uno logre entender la visión, entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, entonces hay que extractarlo, hay que sacarlo de la parte espiritual, y la Biblia dice, o de la parte de la visión, y la Biblia dice que hay que escribirla en tablas de piedra. Y cuando uno logra escribir la visión,
principalmente cuando ya nosotros la hemos extractado o la hemos entresacado de la parte espiritual, en otras palabras, del libro de Dios, y la hemos traído a nuestro espíritu. Entonces vamos a escribir esa visión. Y lo más precioso del asunto es que con el tiempo, aquello que era escritural, aquello que solamente estaba escrito en un libro, en un cuaderno, en una hoja, en una pizarra, ahora ha cobrado cuerpo, ahora se ha materializado. Mi amado, ese es el punto que yo quiero que quede sembrado en su espíritu. Lo que yo puedo ver por la palabra es que ya todo está diseñado. Dice la palabra que las obras de Dios están acabadas desde un principio. Ya están terminadas. El objetivo claro, mi amado, es llegar por el Espíritu Santo a descubrir qué es mi parte, cuál es mi tarea, cuál es mi llamado, cuál es la función que yo tengo que hacer a este lado del cielo, en lo cual me va a ir muy bien. Porque la Biblia dice que luego aquellas cosas que estaban escritas, dice la palabra, que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo nos la hace entender, para que a medida que comprendamos esa visión que está en algún lugar, entonces vamos a traerla y la vamos a escribir. Y la vamos a escribir, y entonces ese es el motor de nuestra vida. O sea, lo importante es estemos siguiendo el patrón bíblico, el patrón de Dios, el patrón de la visión. Porque el salmista David, él no dice que todas aquellas cosas estaban escritas en mi libro. No. Él dice, todas aquellas cosas estaban escritas en tu libro, que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Yo no sé, mi amado, si ya entendió el punto. El punto importante es que de alguna manera, cuando somos sensibles a la voz de Dios, a la palabra, el Espíritu Santo nos hace entender de alguna manera la tarea divina, la tarea a realizar. Y entonces nos ponemos a escudriñar y lo entendemos. Y la palabra del Señor dice que una vez que logremos entenderlo, el paso siguiente es llegar a escribir la visión. Y la Biblia dice que es algo serio. Porque cuando la palabra dice que hay que escribir la visión, la Biblia dice hay que escribirla en tabla de piedra, donde puede pasar el tiempo, pueden pasar las estaciones, los años y los meses y los días, y todavía sigue intacta la visión. O sea, la visión no se va a borrar. Entonces, por eso es que el compromiso de nosotros cada día es escudriñar, entender qué es la tarea que me corresponde, para qué yo fui creado, y traerlas al plano literal, primeramente escritas. Y todos los días que vayamos a leer la visión, que vayamos a leer el compromiso, la tarea, entonces eso es el motor de nuestra vida, porque nos va a poner a correr. La Biblia dice, escribe la visión en tablas de piedra para que el que lea corra. Entonces, mis amados, le tengo una noticia muy bonita. Si eso ha llegado a incubarse en su espíritu, le digo una cosa, es cuestión de tiempo para que todo eso se haga una realidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces de ahí en adelante la oración de nosotros es una oración muy clara, es una oración ferviente, es una oración muy específica. Entonces esto nos ayudaría, mi amado, para estar
probando y haciendo la prueba y error. Claro que la vida también se trata de eso, pero en realidad lo lindo y lo hermoso es seguir el propósito divino, seguir la visión de Dios, la tarea de Dios para nuestras vidas. Entonces, la vida de nosotros los creyentes es una vida escritural. Es una vida que cuando Dios habla, pudo haberle hablado Dios a Abraham, a Isaac, a cualquier persona que está registrada en la Biblia, pero igual esa palabra se hace eterna. Esa palabra es para nosotros también. Ahí donde hemos sacado el vocablo de la palabra rema, de la palabra que se incuba, de la palabra que se inserta en nuestro espíritu y está ahí. Entonces, mis amados, esa es la palabra que Dios me ha dado en estos últimos días. Y es que, como dice la Biblia, que los profetas y las personas que fueron usadas por Dios para escribir la palabra, dice que indagaron diligentemente qué persona y qué tiempos indicaba el espíritu que había en ellos para establecer la palabra escrita. Y entonces nosotros en la vida personal también es una tarea muy importante que tenemos todos los días que escudriñar, averiguar por la palabra. ¿Para qué fue que yo nací a este mundo? ¿Con qué propósito yo estoy acá? Y la Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 139, dice que mi embrión vieron tus ojos. O sea, imagínate, mi embrión fueron tus ojos y en tu libro estaban aquellas cosas escritas. Oiga, mi amado, escritas, que luego se materializaron, que luego fueron formadas. Y mire la Biblia tan exacta que es, dice, sin faltar ninguna de ellas. Es decir, lamentablemente lo siento por las personas que no tienen un cronograma a seguir, por aquellas personas que no le están apuntando a algo en la vida, que están dejando su vida al azar. Mi amado, es triste dejar la vida al azar porque vamos a terminar en el lugar donde menos esperábamos terminar. Pero cuando en todo en la vida debe haber un diseño, mi amado. En todo en la vida debe haber un diseño. Cuando anhelamos formar un hogar, una familia, debe existir en nuestro espíritu un diseño. Y ese diseño ya está establecido, mi amado, está en la palabra. El diseño de los hogares, de los matrimonios, de las familias, el deseo o el diseño de la economía. Todo el diseño ya está hecho. Por eso nosotros fuimos creados por el gran arquitecto, que todo no nació por casualidad, no. Esto se debió a un diseño. Y por eso es que la vida es así, mi amado. Entonces, el cuidado que tenemos que tener es estar siguiendo el diseño divino, no el diseño de nosotros. Y la palabra del Señor dice que si el Espíritu de Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a conducir. La palabra de Dios dice a manantiales cuyas aguas nunca faltan. El Espíritu Santo nos va a guiar a delicados pastos, a fuente de agua viva, a recreos de reposo. Y la palabra del Señor dice, si alguna otra cosa sentís, esto también lo revelará el Señor. Entonces, mi amado, que esta palabra esté bendiciendo totalmente su vida. Por eso, allá en su corazón, en su espíritu, en su intuición, debe estar ya clarificando lo que Dios en mucho tiempo atrás ya ha escrito en su libro. Entonces, descúbralo, tráelo a su espíritu y ahora le toca a usted y nos toca a mí también escribirlo. Y ya sería en nuestro papel, en nuestro libro.
Y de ahí en adelante la vida de nosotros es una vida escritural, es una vida respaldada por la palabra. Y la palabra de Dios, dice la Biblia, que nos fue dada para nuestra sanidad, para nuestra luz. Y dice la Biblia que en la luz de la palabra de Dios veremos nosotros la luz. O sea, aquí hay dos cosas muy bonitas. Personas que se van a sentir a la final del día, a la final de sus años, muy contentas, muy bendecidas, muy tranquilas. ¿Sabe por qué? Porque siguieron el diseño divino. Escucharon los latidos de su espíritu, los latidos de su corazón, lo escucharon. Y llevaron una vida guiada por el diseño divino. Y son personas que acabarán sus días como acabó el apóstol Pablo, diciendo: he acabado la carrera, he terminado la obra que Dios me dio para que hiciera. Por lo demás me espera la corona de vida. Y como dijo también Simeón cuando se le cumplió su sueño. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo guió a Simeón al templo, donde estaba el cumplimiento de su sueño y de su visión. Y él decía: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Pero esta no es la suerte de muchas personas. Hay personas que van a terminar muy mal, cansadas, fatigadas, estresadas, aún enfermas. ¿Por qué, mi amado? Porque no siguieron el diseño divino. Entonces, que esta palabra quede grabada en su corazón, escrita en su mente, porque eso es lo importante, mi amado, que descubramos lo que Dios ya escribió para nosotros, lo escribamos también en las tablas de la visión y la sigamos todos los días, y nuestra vida va a ser completamente realizada, completamente feliz, mi amado. Y así tarde la visión, la Biblia dice, con tal que esté escrita. No importa que tarde la visión, la Biblia dice: espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios no miente. Y es más, la Biblia dice que el Señor no nos dejará hasta que hasta que Él haya hecho en nosotros lo que Él nos ha dicho. Esa es la visión, es la parte más importante del ser humano. Mi amado, que Dios los siga bendiciendo grandemente, y nos veremos próximo en estas mismas esferas de bendición espiritual.